A las 7 de la mañana, mi teléfono irrumpió en mi sueño con esa vibración tenaz, de esas que te arrancan de las profundidades del descanso. Lentamente abrí los ojos, aún con la mente embotada por el sopor, y extendí la mano a tientas hacia la mesita de noche, buscando el aparato que perturbaba mi paz. Era un mensaje de Dayana, la esposa de mi hijo, mi nuera. El mensaje contenía una fotografía. Al abrirla, sentí un golpe seco, como si el aire me abandonara de golpe. Allí estaba ella, sonriente y radiante, posando con desenvoltura frente a una imponente montaña de maletas en el aeropuerto. Sin embargo, no era la imagen en sí lo que me heló la sangre y me dejó sin aliento, sino el texto que la acompañaba, escrito en letras mayúsculas, como si se tratara de un anuncio triunfal, un edicto irrevocable. «Me voy a vivir con ustedes para siempre», rezaba el mensaje. Repetí la lectura de esas palabras 1, 2, 3 veces, con la ferviente esperanza de haber interpretado mal su significado, pero no, allí estaban, inamovibles e implacables, para siempre. Esas 2 simples palabras resonaban en mi cabeza con la fuerza de una sentencia condenatoria, un veredicto inapelable. Antes de que pudiera siquiera asimilar la magnitud de lo que acababa de leer, un grito desgarrador proveniente de la habitación contigua interrumpió mis pensamientos. Era César, mi hijo. Su voz, cargada de una urgencia que jamás le había escuchado, atravesó la pared con una fuerza impactante. Sin dudarlo, me levanté de la cama, aún envuelta en mi camisón, y al abrir la puerta de mi habitación, lo vi corriendo frenéticamente por el pasillo, como si la casa estuviera presa de un voraz incendio. Empuñaba su teléfono con fuerza en la mano, mostrando la misma foto, transmitiendo la misma devastadora noticia. Su rostro, Dios mío, su rostro estaba iluminado por una extraña mezcla de pánico y una desbordante emoción, una combinación que me resultó casi dolorosa de presenciar, una herida abierta en el alma. Sin pronunciar una sola palabra, sin siquiera dignarse a mirarme, César se dirigió directamente al cuarto de huéspedes. Aquella habitación que yo había decorado con tanto esmero y cariño, donde recibía a mis amigas cuando venían de visita, donde guardaba mis recuerdos más preciados, mis tesoros personales. Escuché el estruendo al abrir el armario de golpe, el sonido áspero de mis pertenencias siendo removidas sin ningún cuidado, mis vestidos cayendo al suelo en una pila desordenada, mis cajas de fotos siendo arrastradas sin contemplación, mis libros apilándose contra la pared como si fueran desechos inservibles. Permanecí paralizada en el umbral de la puerta, observando la escena con una mezcla de incredulidad y un dolor punzante que me oprimía el pecho, dificultando mi respiración. César ni siquiera se había molestado en voltear para explicarme qué estaba haciendo, cuál era el motivo de tal despropósito. Era como si yo fuera invisible, como si mi opinión, mis sentimientos, mi espacio personal no tuvieran la más mínima importancia. Finalmente, logré encontrar mi voz, aunque salió más débil y quebrada de lo que hubiera deseado. «César, ¿qué estás haciendo?», le pregunté, aunque la respuesta era dolorosamente obvia, una puñalada al corazón. Él se detuvo por un instante, con una de mis mantas favoritas en las manos, y me miró como si de repente recordara que yo vivía en esa casa, que yo era parte de ese lugar. «Mamá, Dayana viene para quedarse. Necesita este cuarto. Es más grande, tiene mejor luz y ella va a necesitar espacio para sus cosas», me explicó con un tono mecánico, ensayado, como si hubiera estado preparando esa explicación durante todo el trayecto desde su habitación hasta allí. Y yo pregunté, sintiendo como mi voz temblaba a pesar de mis desesperados esfuerzos por mantenerme firme y serena. «¿Dónde se supone que voy a poner mis cosas?». César hizo un gesto vago hacia el fondo de la casa, hacia ese cuartito pequeño que en el pasado había servido como depósito, un espacio olvidado y arrinconado. «Puedes usar el cuarto de atrás. Es suficiente para ti. Total, tú no necesitas tanto espacio», sentenció con frialdad. Esas palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada,
un insulto despiadado. ¿Que yo no necesitaba tanto espacio? Yo, que había dedicado 30 años de mi vida a limpiar casas ajenas para poder comprar esta propiedad, esta humilde morada. Yo, que había pagado cada centavo de la hipoteca con el sudor de mi frente, con el sacrificio de mis días. Yo, que había puesto esta casa a nombre de César porque él era mi único hijo y deseaba asegurarle un futuro próspero. Y ahora, en mi propia casa, me estaban relegando a un cuartito de servicio, como si fuera una extraña, una intrusa en mi propio hogar. Pero no dije nada. Tragué saliva con dificultad, apreté los puños con fuerza dentro de los bolsillos de mi camisón y simplemente asentí, resignada. Vi cómo César continuaba vaciando el cuarto, apilando mis pertenencias en el pasillo sin el más mínimo cuidado, preparando el espacio para su esposa como si estuviera despejando un almacén viejo y abandonado. 2 horas después, escuché el sonido inconfundible del taxi deteniéndose frente a la casa, el portazo del auto al cerrarse, los pasos decididos subiendo las escaleras del porche y luego esa voz aguda y triunfal que ya había aprendido a reconocer y a temer. «Ya llegué», gritó Diana desde la entrada, como si fuera la dueña y señora del lugar, la soberana indiscutible. Escuché a César corriendo escaleras abajo para recibirla, para darle la bienvenida. Escuché sus besos, sus risas, sus palabras de bienvenida llenas de afecto. Y yo, desde mi nuevo cuarto al fondo de la casa, ese espacio diminuto que olía a humedad y donde apenas cabía mi cama, permanecí en silencio, ordenando mis cosas en cajas, tratando de encontrar espacio donde no lo había, intentando encajar mis recuerdos en un lugar que no me pertenecía. Cuando finalmente bajé, ya entrada la tarde, encontré a Diana recostada en el sofá de la sala como si fuera una reina en su trono, una monarca en su palacio. Llevaba puesto un conjunto deportivo de color rosa brillante que probablemente había costado más de lo que yo ganaba en una semana. Tenía las uñas recién hechas, el cabello perfectamente peinado y esa expresión de satisfacción absoluta que me revolvió el estómago, una mezcla de arrogancia y desprecio. «Maricela», me dijo sin siquiera incorporarse, sin hacer el menor esfuerzo por mostrar un mínimo de respeto, como si el simple hecho de saludarme fuera una tarea demasiado ardua para ella. «Necesito que laves estas toallas antes de que las use». «No confío en la limpieza de los hoteles», sentenció con desdén. Señaló una pila de toallas blancas perfectamente dobladas que había junto a su maleta, un montón de blancura inmaculada. Me quedé mirándola fijamente, esperando que dijera algo más, un saludo, quizás un agradecimiento por recibirla, algo que indicara que reconocía que estaba en mi casa, bajo mi techo. Pero no hubo nada, solo esa mirada fría y esa orden lanzada al aire como si le hablara a una empleada, a una sirvienta a su servicio. César estaba en la cocina preparándole algo de comer, intentando complacerla. Lo escuchaba moverse abriendo y cerrando gabinetes, rebuscando entre los utensilios. No vino a defenderme, no dijo una palabra. Y en ese momento, mientras tomaba esas toallas entre mis manos y me dirigía al cuarto de lavado, sentí algo quebrarse dentro de mí, una fractura en el alma. Pero también sentí algo más, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo, una chispa de determinación, una llama que comenzaba a arder. Porque mientras doblaba esas toallas, mientras escuchaba la risa de Diana proveniente de la sala, mientras veía cómo mi hijo se convertía en un extraño ante mis ojos, tomé una decisión irrevocable. No iba a permitir que esto continuara. No así, no en la casa que yo había construido con mis propias manos, con el esfuerzo de toda una vida. Todavía no sabía cómo, pero iba a recuperar mi lugar, iba a recuperar mi dignidad e iba a asegurarme de que tanto César como Diana entendieran exactamente quién era yo y que había sacrificado por esta familia, porque ellos creían que me tenían acorralada, sin escapatoria. Creían que era una mujer mayor, débil, sin opciones, pero yo guardaba secretos, secretos que pronto saldrían a la luz, verdades ocultas. Y cuando eso sucediera, todo iba a cambiar.
el rumbo de nuestras vidas tomaría un giro inesperado. Los primeros días con Diana en la casa fueron una pesadilla que parecía no tener fin, un suplicio constante. Cada mañana me levantaba con un nudo en el estómago, una opresión en el pecho, sabiendo que tendría que enfrentarme a sus exigencias, a sus miradas de desprecio, a esa forma que tenía de tratarme como si yo fuera invisible, peor aún, como si fuera su sirvienta personal, su esclava. El tercer día, entró a la cocina mientras yo preparaba el desayuno. Apenas eran las 6:30 de la mañana, pero yo ya llevaba una hora despierta, incapaz de conciliar el sueño en ese cuarto pequeño y oscuro donde ahora me habían confinado, en esa prisión improvisada. Estaba haciendo café cuando la escuché detrás de mí, arrastrando las pantuflas contra el piso de cerámica, interrumpiendo la quietud matutina. «Ese café huele horrible», dijo sin siquiera darme los buenos días, sin mostrar el más mínimo indicio de cortesía. «Yo tomo café orgánico importado. César sabe dónde comprarlo». «Espero que a partir de mañana solo prepares ese», sentenció con autoridad. Se cruzó de brazos y me miró de arriba a abajo con esa expresión que ya me resultaba tan familiar, esa mezcla de aburrimiento y desdén que usaba como si fuera su estado natural, una máscara que ocultaba su verdadera esencia. Asentí en silencio, sin voltear a mirarla, concentrada en verter el café en mi taza, pero ella no había terminado, aún tenía más que decir. «Y otra cosa», continuó acercándose a la mesa donde yo había puesto pan y mermelada, invadiendo mi espacio personal. «No me gusta este tipo de pan, es demasiado corriente. Necesito pan integral sin gluten, de esos que venden en la panadería francesa del centro. También tráeme yogurt griego y frutas orgánicas. Ah, y cuando vayas al supermercado, asegúrate de comprar productos de limpieza sin químicos». «Mi piel es muy sensible», demandó con altivez. Cada palabra era una orden, cada frase una exigencia. Y yo, como una tonta, solo asentía, guardándome la rabia que me quemaba en el pecho, reprimiendo la ira que amenazaba con explotar. César bajó minutos después, ya vestido para ir al trabajo. Le dio un beso a Diana en la frente, un gesto de cariño. Le preguntó si había dormido bien, si necesitaba algo. A mí ni siquiera me miró, ni siquiera me dirigió la palabra. «Mamá», dijo finalmente, como si acabara de notar mi presencia, como si fuera una figura decorativa en la habitación. «Diana te va a dar una lista de cosas que necesita. Por favor, asegúrate de conseguir todo hoy», ordenó sin rodeos. Y sin esperar respuesta, tomó sus llaves y salió por la puerta, dejándome sola con ella, a merced de su crueldad. Diana sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero estaba cargada de victoria, una señal de su triunfo. Se sentó en la mesa, extendió su teléfono hacia mí y esperó a que yo me acercara para ver la lista que había preparado, el inventario de sus caprichos. Cuando miré la pantalla, sentí que la sangre se me subía a la cara, un torrente de furia recorriendo mi cuerpo. Había al menos 30 artículos, cada uno más caro y específico que el anterior, una colección de lujos innecesarios. Cremas faciales de $200, champú de salón profesional, suplementos vitamínicos importados. Velas aromáticas de una marca francesa que yo ni siquiera sabía que existía, productos exclusivos que jamás había visto. ¿Algún problema?, preguntó con esa voz dulce y venenosa que usaba cuando quería provocarme, cuando deseaba infligir dolor. No respondí, bajando la mirada, sintiendo la humillación apoderándose de mí. «Ningún problema», susurré. «Perfecto». «Ah, y», agregó Maricela mientras se levantaba de la mesa, estirándose como un gato satisfecho, mostrando su indolencia. «Necesito que mi cuarto esté impecable cuando regrese de mi clase de yoga. Aspira bien debajo de la cama y no olvides limpiar los marcos de las ventanas. El polvo me produce alergias», sentenció con desprecio.
Mi cuarto, así lo había llamado, el cuarto que había sido mío, donde yo había pasado tantas noches leyendo, donde había consolado a César cuando era niño y tenía pesadillas, donde había soñado con el futuro. Ahora era su cuarto y yo era la encargada de mantenerlo limpio, de cuidar su santuario personal. Salí de la casa con la lista en la mano y el corazón destrozado, sintiendo el peso de la injusticia sobre mis hombros. Mientras caminaba hacia el supermercado, porque ya ni siquiera tenía dinero para tomar el autobús, después de todos los gastos que Dayana me había impuesto, sentí las lágrimas rodando por mis mejillas, un río de amargura. Las sequé rápidamente, avergonzada de mi propia debilidad, sintiéndome vulnerable y expuesta. Tenía 61 años, había sobrevivido a tantas cosas en mi vida, había superado innumerables obstáculos. No iba a dejar que esta mujer me quebrara, pero la verdad es que me sentía quebrada, hecha pedazos. Me sentía pequeña, insignificante. Me sentía como si todo por lo que había trabajado, todo por lo que había luchado, se estuviera desmoronando frente a mis ojos y yo no pudiera hacer nada para detenerlo, como si estuviera presenciando mi propia destrucción. Esa tarde, mientras guardaba las compras en la cocina, sonó el timbre, interrumpiendo mi sombrío ensimismamiento. Era Dolores, mi vecina, la única amiga que me quedaba en este vecindario que ya no reconocía como mío, un lugar que se había vuelto ajeno. Dolores tenía mi edad, una mujer cálida y directa que siempre decía las cosas como las veía, sin rodeos ni eufemismos. Maricela, mi amor, te ves terrible, me dijo nada más verme, mostrando su preocupación. ¿Qué te está pasando?, preguntó con franqueza. Traté de sonreír, de fingir que todo estaba bien, pero mi cara debió haberme traicionado porque Dolores entró sin esperar invitación, cerró la puerta detrás de ella y me tomó de las manos con una fuerza que no esperaba, transmitiéndome su apoyo. Cuéntame, exigió con esa voz firme que no admitía negativas, esa determinación que la caracterizaba. Y no me digas que no es nada, porque te conozco desde hace 15 años y nunca te había visto así, insistió. Y entonces, allí mismo, en el recibidor de mi propia casa, me derrumbé, confesando mis pesares, revelando mis heridas. Le conté todo, la foto del aeropuerto, el mensaje devastador, cómo César había vaciado mi cuarto sin siquiera preguntarme, cómo Dayana me trataba como a su empleada, cómo me habían relegado al cuarto del fondo, cómo cada día me sentía más invisible, más insignificante, más perdida en la casa que yo misma había comprado, en el hogar que había construido con tanto esfuerzo. Dolores me escuchó en silencio, pero vi cómo su expresión se iba endureciendo con cada palabra que yo decía, cómo su rostro se tensaba. Cuando terminé de desahogarme, apretó mi mano con fuerza y me miró directo a los ojos, transmitiéndome su apoyo incondicional. Maricela, ¿esta casa está a tu nombre o al de César?, preguntó directamente, sin rodeos. Bajé la mirada avergonzada, sintiendo la culpa invadiéndome. Al de César. Yo se la puse a su nombre hace 10 años, cuando él cumplió 25. Quería que tuviera algo seguro, algo que fuera suyo. Yo pensé que nunca me faltaría el respeto así. Pensé que siempre recordaría quién pagó por esto, confesé con tristeza. Dolores suspiró profundamente, mostrando su decepción. ¿Y tienes pruebas de que tú la compraste? ¿Recibos, transferencias bancarias, algo? Indagó con interés. Asentí lentamente, sintiendo una leve esperanza. Tengo todo guardado. Todos los comprobantes de pago de la hipoteca, todos los recibos de las remodelaciones, todo está en una caja en el cuarto de atrás, revelé. Había sido meticulosa con mis papeles toda la vida, guardando cada documento. Una costumbre que había heredado de mi madre, quien siempre decía que los documentos eran lo único que no podían quitarte si los guardabas bien, una herencia invaluable. Entonces, escúchame bien, dijo Dolores con una intensidad que me sorprendió,
transmitiéndome su determinación. No te rindas. No todavía. Puede que la casa esté a nombre de César, pero tú tienes derechos. Y más importante que eso, tú tienes dignidad. No dejes que esa mujer te la quite, sentenció con firmeza. Quise responder, quise decirle que tenía razón, pero en ese momento escuché pasos en el piso de arriba, interrumpiendo nuestra conversación. Dayana había vuelto de su clase de yoga, regresando a casa. Dolores me apretó la mano una última vez antes de irse, transmitiéndome su apoyo. Pero antes de salir me susurró algo al oído que se me quedó grabado como fuego, una frase que resonaría en mi mente. Observa, escucha y cuando llegue el momento, actúa, me aconsejó. Esa noche, mientras lavaba los platos después de la cena, una cena que Dayana apenas había tocado porque, según ella, la comida estaba demasiado condimentada, escuché voces que venían de la sala, interrumpiendo el silencio. César y Dayana estaban discutiendo, o más bien Dayana estaba hablando y César estaba escuchando como siempre, sometiéndose a su voluntad. Me acerqué despacio, manteniéndome oculta detrás de la pared del pasillo, y presté atención a la conversación, deseando saber qué tramaban. Lo que escuché me heló la sangre más que cualquier cosa que hubiera pasado hasta ese momento, superando mi peor pesadilla. César, necesito que hablemos sobre tu madre, dijo Dayana con esa voz que usaba cuando quería sonar razonable, pero que yo ya había aprendido a reconocer como puro veneno disfrazado de preocupación, una máscara de falsedad. No puedo seguir viviendo así. Ella está aquí todo el tiempo, metiéndose en nuestras cosas, haciendo ruido, ocupando espacio. Necesitamos privacidad, se quejó con amargura. Me quedé petrificada detrás de la pared, conteniendo la respiración, esperando escuchar la respuesta de mi hijo, esperando que él me defendiera, que dijera algo, cualquier cosa que demostrara que todavía me veía como su madre y no como un estorbo en su camino. Amor, ella vive aquí, respondió César, pero su voz sonaba cansada, débil, como si ya supiera que iba a perder esta batalla, como si estuviera resignado a su destino. Es mi mamá, no puedo simplemente echarla, argumentó tímidamente. No te estoy pidiendo que la eches, dijo Dayana, y pude imaginar su expresión, esa carita de niña inocente que ponía cuando quería manipularlo, cuando intentaba conseguir lo que quería. Solo te estoy pidiendo que pensemos en soluciones. Hay residencias muy buenas para personas de su edad, lugares donde estaría mejor cuidada, donde tendría actividades, donde haría amigas. ¿No crees que eso sería mejor para ella también? Sugirió con astucia. Residencias, asilos. Eso era lo que estaba sugiriendo, deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que ya no encajaba con la decoración, un objeto inservible. Dayana, ella solo tiene 61 años, intentó argumentar César, oponiéndose a su plan. No es tan mayor como para necesitar una residencia. Además, ¿con qué dinero? Esos lugares son carísimos, objetó. Hubo un silencio largo y pesado que me hizo temer lo que vendría después, un vacío amenazante. Y entonces Dayana habló, y sus palabras fueron como cuchillos clavándose en mi espalda, una traición dolorosa. Bueno, si no podemos enviarla a una residencia, al menos deberíamos cobrarle renta. Digo, esta es nuestra casa ahora. Ella ocupa espacio, usa agua, usa electricidad. No es justo que todo salga de nuestro bolsillo, propuso con frialdad. Nuestro bolsillo, nuestra casa, como si ella hubiera pagado un solo centavo, como si ella hubiera trabajado, aunque fuera un día en su vida, para contribuir a algo, para construir este hogar. No sé, amor, dijo César, y yo podía sentir cómo se estaba dejando convencer, como cada palabra de ella iba derribando sus defensas una por una, como su voluntad se debilitaba. Me parece demasiado duro cobrarle a mi propia madre, confesó con duda. César,
La voz de Dayana se volvió más firme, más exigente, más dura. ¿Vamos a tener un bebé, o ya se te olvidó? Necesitamos empezar a pensar en nuestro futuro, en nuestra familia. Tu madre ha vivido su vida. Ahora nos toca a nosotros vivir la nuestra, sentenció con crueldad. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies, como si me hundiera en un abismo sin fondo. Un bebé. Dayana estaba embarazada y estaba usando eso, usando a mi futuro nieto como una herramienta para sacarme de mi propia casa, como una excusa para despojarme de mi hogar. No pude seguir escuchando, la angustia me invadía. Me alejé en silencio, con el corazón destrozado. Regresé a la cocina con las piernas temblando, sintiendo la fragilidad de mi ser. Terminé de lavar los platos con las manos entumecidas, con los movimientos torpes. Cuando subí a mi cuartito esa noche, me senté en el borde de la cama y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que se agotaron mis fuerzas. Pero entre las lágrimas algo comenzó a crecer dentro de mí, algo más fuerte que el dolor, una fuerza que se gestaba. Era rabia, era determinación, era la certeza absoluta de que no iba a dejar que me destruyeran sin luchar, la firme convicción de que me defendería. A la mañana siguiente, mientras Dayana dormía hasta tarde como siempre y César se había ido al trabajo, comencé mi investigación, decidida a descubrir la verdad. Busqué la caja donde guardaba todos mis documentos importantes, mis pruebas irrefutables. Estaba enterrada debajo de otras cajas en el cuartito, cubierta de polvo, pero ahí estaba, intacta. La abrí con manos temblorosas, sintiendo la emoción recorrer mi cuerpo. Y empecé a revisar su contenido, desenterrando mi pasado. Ahí estaban todos los recibos de pago de la hipoteca, 30 años de pagos mensuales, cada uno con mi nombre, con mi firma, con el sello del banco, un testimonio de mi esfuerzo. Ahí estaban las facturas de todas las remodelaciones que había hecho a lo largo de los años, el techo nuevo que había costado $8,000, la cocina que había mandado remodelar por $12,000, el baño principal, el jardín, la cerca, todo pagado por mí, cada mejora financiada por mi trabajo. Todo documentado, cada gasto registrado. Y entonces encontré algo que había olvidado por completo, una prueba crucial que podría cambiar mi destino. Un documento notariado fechado el día que puse la casa a nombre de César, un resguardo legal. Era una carta que mi abogado de entonces me había hecho firmar, una especie de protección legal donde yo declaraba que aunque la propiedad pasaba el nombre de mi hijo, yo retenía el derecho de habitación vitalicio, que nunca podía ser desalojada de esta casa mientras yo viviera, una garantía de mi permanencia. Las manos me temblaban mientras leía y releía ese documento, asimilando su importancia. ¿Cómo lo había olvidado? Había sido hace tanto tiempo, y yo había confiado tanto en César que nunca pensé que llegaría el día en que necesitaría usarlo, que tendría que recurrir a esa protección. Pero ese día había llegado, y ahora tenía la herramienta para defenderme. Guardé el documento en un lugar seguro, diferente, donde sabía que nadie más lo encontraría, protegiéndolo. Y luego seguí revisando el resto de los papeles, explorando mis posibilidades. Necesitaba entender exactamente qué derechos tenía, qué poder aún conservaba, qué defensas podía utilizar. Esa tarde, cuando Dolores vino a visitarme de nuevo, le mostré todo, compartiendo mi descubrimiento. Sus ojos se iluminaron al ver el documento notariado, transmitiéndome su alivio. Maricela, esto cambia todo, dijo con emoción, celebrando mi hallazgo. Necesitas hablar con un abogado. Necesitas entender bien tus derechos antes de dar cualquier paso. ¿Conoces a alguno? Preguntó. Pensé por un momento, recordando mi pasado. Había un abogado en el bufete donde yo solía limpiar hace años, un hombre llamado Ernesto. Siempre había sido amable conmigo, mostrando respeto. Me hablaba con respeto cuando los demás me trataban como invisible,
ignorando mi presencia. Le había ayudado una vez cuando tuvo un problema con su madre mayor, brindándole apoyo. Le había dado algunos consejos sobre cómo cuidarla mejor, compartiendo mi experiencia. Él siempre me había dicho que si alguna vez necesitaba ayuda legal, no dudara en buscarlo, ofreciéndome su ayuda. Sí, le dije a Dolores, sintiendo una nueva esperanza. Conozco a alguien. Mañana mismo iré a verlo, aseguré. Pero antes de poder hacer nada, necesitaba más información, deseaba saber la verdad. Necesitaba entender qué estaba pasando realmente con Diana, porque algo no encajaba, una pieza faltaba. Esa urgencia por mudarse con nosotros, esa insistencia en quedarse para siempre, esa manera de querer desplazarme tan rápidamente. No era solo maldad, había algo más detrás de su actitud. Esa noche, mientras Diana se duchaba, aproveché que había dejado su bolso en la sala, tentada por la oportunidad. Sé que está mal revisar las cosas ajenas, lo sé, pero yo ya no tenía nada que perder, me sentía desesperada. Me acerqué al bolso con el corazón latiendo como un tambor, presa de la ansiedad, y con manos temblorosas empecé a buscar entre su contenido, explorando sus secretos. Al principio no encontré nada fuera de lo común, solo objetos personales. Maquillaje caro, productos de belleza. Su billetera con tarjetas de crédito que brillaban bajo la luz, mostrando su poder adquisitivo. Su teléfono, su conexión con el mundo. Pero entonces, en un bolsillo lateral, encontré un sobre arrugado, escondido. Lo saqué despacio y miré dentro, conteniendo la respiración. Eran cartas de cobranza de diferentes compañías de tarjetas de crédito, un signo de problemas. Los montos me dejaron sin aliento, superando mi imaginación. $15,000 en una tarjeta, 20,000 en otra, 32,000 en una tercera, deudas acumuladas. Todas atrasadas, todas con amenazas de demanda, todas dirigidas a Diana, su destino. Pero eso no era todo, aún había más. Había otro documento, este más oficial, con el membrete de un bufete de abogados, transmitiendo su seriedad. Era una notificación de desalojo, una amenaza real. Diana tenía que desocupar su apartamento antes del 30 de este mes por falta de pago, enfrentando la calle. Eso era en menos de una semana, el tiempo se agotaba. Todo comenzó a tener sentido, las piezas encajaban, revelando la verdad. La mudanza repentina, la urgencia, el para siempre, todo se explicaba. Diana no había venido por amor o por querer estar más cerca de su esposo, sino por necesidad. Había venido porque no tenía a dónde más ir, huyendo de su pasado. Estaba huyendo de sus deudas y había convertido mi casa en su refugio, a mí en su sirvienta y a mi hijo en su salvavidas económico, aprovechándose de mi bondad. Escuché que el agua de la ducha se cerraba, anunciando su regreso. Rápidamente volví a meter todo en el sobre, lo coloqué exactamente donde lo había encontrado, borrando mis huellas, y me alejé del bolso como si me quemara, sintiendo el peligro. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que Diana lo escucharía desde el baño, delatando mi intrusión. Subí a mi cuartito y me senté en la cama procesando lo que acababa de descubrir, asimilando la información. Diana estaba arruinada, completamente arruinada, su vida en ruinas. Y ahora entendía por qué estaba tan desesperada por quedarse aquí, por desplazarme, por asegurarse de que esta casa fuera suya, defendiendo su territorio. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era que yo también tenía mis cartas y estaba a punto de empezar a jugarlas, revelando mi estrategia. A la mañana siguiente me levanté más temprano que de costumbre, determinada. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte cuando ya estaba vestida y lista para salir, preparada para enfrentar mi destino. Había dormido poco,
dándole vueltas en mi cabeza a todo lo que había descubierto, planeando cada paso que daría, diseñando mi defensa. Por primera vez en semanas sentía algo diferente al dolor y la humillación, una nueva emoción. Sentí un propósito, una razón para luchar. Dejé una nota en la cocina diciendo que había salido a hacer unos trámites, indicando mi ausencia. No especifiqué cuáles, manteniendo el misterio. Tampoco me importaba si Diana se molestaba por no tener su desayuno servido a la hora exacta que ella esperaba. Su enojo era secundario. Hoy mis necesidades eran más importantes que sus caprichos, priorizando mi bienestar. El bufete de abogados donde trabajaba Ernesto estaba en el centro de la ciudad, un lugar lejano. Tomé 2 autobuses para llegar allí, ahorrándome el dinero del taxi, administrando mis recursos. Mientras viajaba, miraba por la ventana las calles que había recorrido tantas veces cuando trabajaba limpiando oficinas, recordando mi pasado. Cuántas madrugadas había pasado en esos autobuses, con las manos ásperas de tanto detergente, con el cuerpo adolorido, pero con el corazón lleno de esperanza, porque cada dólar que ganaba me acercaba más a tener una casa propia, una casa que ahora me estaban quitando pedazo por pedazo, despojándome de mi hogar. Cuando llegué al bufete, la recepcionista me miró con esa expresión que ya conocía tan bien, una mirada familiar, esa mirada que te evalúa en 2 segundos y decide que no eres lo suficientemente importante, juzgándome por mi apariencia. Llevaba mi ropa más presentable, un conjunto gris que había sido elegante hace 10 años, pero que ahora estaba gastado las costuras, mostrando el paso del tiempo. Mis zapatos estaban limpios, pero viejos, evidenciando su desgaste. Mi bolso era de imitación de cuero y se notaba, revelando su bajo costo. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó con una sonrisa profesional, pero fría, sin calidez. Necesito hablar con el licenciado Ernesto, dije tratando. Para mantener la voz firme. Me llamo Marisela. Él me conoce. Trabajé aquí hace años en el servicio de limpieza. La recepcionista arqueó una ceja. El licenciado Ernesto está muy ocupado. ¿Tiene una cita? No, pero es urgente. Por favor, dígale que estoy aquí. Él me va a recibir. Pude notar la duda reflejada en su rostro, aunque finalmente tomó el teléfono y marcó una extensión. Habló en voz baja mencionando mi nombre, y acto seguido, su expresión se transformó en una de sorpresa. Colgó y me miró con una pizca más de respeto. El licenciado dice que pase. 3er piso. Oficina 305. Subí por las escaleras ya que el ascensor estaba ocupado, y yo me encontraba demasiado ansiosa como para esperar. Cuando llamé a la puerta de la oficina 305, escuché la cálida voz de Ernesto invitándome a entrar. Se levantó de su escritorio tan pronto como me vio. Ernesto debía tener unos 50 años, con canas en las sienes y esos ojos amables que te hacían sentir que de verdad le importabas. Se veía más envejecido que la última vez que lo había visto, aunque su sonrisa seguía siendo la misma. Maricela, ¿cuánto tiempo?, dijo tendiéndome la mano y luego, para mi sorpresa, dándome un abrazo paternal. Siéntate, por favor. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está tu hijo? Y ahí, en esa oficina con vistas a la ciudad, rodeada de libros de leyes y diplomas en las paredes, me derrumbé. Le conté todo. Desde la foto del aeropuerto hasta el cuartito del fondo, desde las humillaciones diarias hasta el descubrimiento de las deudas de Diana, desde la conversación que había escuchado sobre enviarme a una residencia hasta el documento notariado que había encontrado entre mis papeles. Ernesto me escuchó en silencio, tomando notas de vez en cuando, asintiendo con gravedad. Cuando terminé, se recostó en su silla y juntó las manos bajo su barbilla. Pensativo. Maricela, tienes más poder del que crees, dijo finalmente. Ese documento notariado que encontraste es oro puro.
Es un derecho de habitación vitalicio. Eso significa que, legalmente, nadie puede obligarte a salir de esa casa mientras vivas. Ni tu hijo, ni su esposa, ni nadie. La casa puede estar a nombre de César, pero tú tienes un derecho real sobre ella. Sentí como un peso enorme se levantaba de mi pecho. Entonces, ¿no pueden echarme? No pueden. Y si intentan hacerlo, estarían violando tus derechos y podrías demandarlos. Pero hay más. Continuó inclinándose hacia adelante. Si tú pagaste todas las hipotecas, todas las mejoras y tienes pruebas de eso, podrías incluso reclamar una parte de la propiedad. Podríamos argumentar que la transferencia de título a nombre de tu hijo fue un acto de confianza familiar, no una donación completa de tus derechos económicos sobre la propiedad. Mi mente trabajaba a toda velocidad, procesando cada palabra. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que podría ser reconocida como copropietaria, o al menos tener una compensación económica significativa si tu hijo decidiera vender la casa. Pero Maricela hizo una pausa mirándome directamente a los ojos. Necesito que entiendas algo. Si vamos por este camino, las cosas con tu hijo van a ponerse difíciles. Va a haber tensión, va a haber conflicto. ¿Estás preparada para eso? Pensé en César, en el niño que había sido dulce y cariñoso, que me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. Pensé en todas las noches que había pasado despierta cuando tenía fiebre, en todos los sacrificios que había hecho para darle una buena educación, una buena vida. Y luego pensé en el hombre en que se había convertido, el que me había sacado de mi cuarto sin miramientos, el que permitía que su esposa me tratara como basura. Estoy preparada, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Ernesto sonrió. Bien, entonces esto es lo que vamos a hacer. Primero necesito que me traigas todos esos documentos que mencionaste, los recibos de pago, las facturas, el documento notariado, todo. Voy a revisar cada papel y voy a construir un caso sólido. Mientras tanto, quiero que hagas algo por mí. ¿Qué cosa? Quiero que documentes todo, cada abuso, cada humillación, cada orden que te den tratándote como empleada. Escribe fechas, horas y testigos si los hay. Si tu vecina Dolores ha visto algo, consigue que ella esté dispuesta a dar testimonio. Y si puedes, graba conversaciones, no para usarlas en juicio necesariamente, pero para tener pruebas de cómo te están tratando en tu propia casa. La idea me puso nerviosa. ¿No es ilegal grabar sin que ellos lo sepan? En tu propia casa, documentando abusos hacia ti, es legal. Pero no te preocupes por eso ahora. Solo asegúrate de tener evidencia de lo que está pasando. Y Maricela agregó con seriedad, no les digas nada todavía, ni a tu hijo ni a su esposa. Mientras menos sepan de lo que estás planeando, mejor. Asentí sintiendo como la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. Por primera vez en semanas no me sentía como una víctima. Me sentía como alguien que estaba tomando control de su vida. ¿Cuánto me va a costar todo esto? Pregunté temiendo la respuesta. Los abogados eran caros y yo apenas tenía algunos ahorros escondidos. Ernesto negó con la cabeza. Maricela, ¿recuerdas cuando mi madre se enfermó hace años? Tú te quedabas horas extras sin cobrarme, ayudándome a cuidarla cuando yo tenía que trabajar hasta tarde. Me enseñaste cómo darle sus medicinas, cómo hacerla sentir cómoda. Nunca te pude pagar lo suficiente por esa bondad. Esto es lo menos que puedo hacer por ti. Las lágrimas volvieron a mis ojos, aunque esta vez eran lágrimas de gratitud. No sé qué decir. No digas nada. Solo prométeme que vas a ser fuerte, que no vas a dejar que te quebranten y que cuando llegue el momento de enfrentarlos, vas a mantenerte firme en tus derechos. Lo prometo, dije.
Y esta vez mi voz no tembló. Salí del bufete con una sensación completamente diferente a la que había tenido al entrar. Tenía un plan, tenía un aliado y, lo más importante, tenía esperanza. En el camino de regreso me detuve en una tienda de electrónica. Con parte de mis últimos ahorros compré una grabadora pequeña, de esas que se pueden esconder fácilmente. El empleado me mostró cómo usarla, cómo activarla con solo presionar un botón. Era tan pequeña que cabía en el bolsillo de mi delantal. Cuando llegué a casa, ya era media tarde. Diana estaba en la sala viendo televisión y comiendo chocolates importados que probablemente le habían costado a César $50. Me miró con disgusto cuando entré. ¿Dónde estabas? Tu nota no decía nada específico. Necesitaba que fueras al supermercado esta mañana y no estabas. Me recriminó como si tuviera derecho a controlar cada minuto de mi tiempo. Tuve que hacer unos trámites personales, respondí con calma, guardando mi bolso. ¿Trámites personales?, repitió con sarcasmo. ¿Qué trámites puede tener una mujer como tú? Me mordí la lengua para no responder. En cambio, sonreí levemente y me dirigí a la cocina. Pero antes de salir de la sala, activé discretamente la grabadora en mi bolsillo. Cada palabra que Diana dijera a partir de ahora quedaría registrada. Maricela, ven aquí. Me llamó con ese tono imperioso que usaba siempre. Me volteé y la encontré señalando la mesa de centro. Limpia esto. Hay migas por todas partes y me molesta ver el desorden. Por supuesto, dije con voz neutra, y procedí a limpiar las migajas de sus chocolates mientras ella seguía viendo su programa como si yo fuera parte del mobiliario. Los siguientes días fueron una prueba de paciencia y determinación. Seguí las instrucciones de Ernesto al pie de la letra. Cada mañana, después de que César se iba al trabajo y antes de que Diana despertara, escribía en un cuaderno todo lo que había pasado el día anterior, las horas, las órdenes, las humillaciones. Documentaba cada lista de compras imposible, cada demanda absurda, cada vez que me trataban como si yo no importara. Y grababa las conversaciones donde Diana le decía a sus amigas por teléfono cómo había solucionado su problema de vivienda, mudándose con su suegra tonta que hacía todo lo que le pedía. Grababa cuando le decía a César que necesitaban empezar a cobrarme renta porque ya era hora de que tu madre contribuyera financieramente. Grababa sus risas crueles cuando hablaba de mí con desprecio, pensando que yo no podía escucharla. Dolores se convirtió en mi cómplice silenciosa. Venía a visitarme regularmente y era testigo de muchas de las situaciones. Una tarde, Diana le ordenó que se fuera porque esta no es tu casa y Maricela tiene trabajo que hacer. Dolores se fue, pero no sin antes tomar nota mental de todo para el testimonio que eventualmente daría. Una semana después de mi visita al bufete, César llegó a casa más temprano de lo usual. Parecía agitado, nervioso. Diana corrió a recibirlo en la puerta, pero él apenas la saludó. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché su voz llamándome. Mamá, necesito hablar contigo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Se habría enterado de mi visita a Ernesto? ¿Alguien me habría visto? Me sequé las manos en el delantal y salí a la sala donde él me esperaba. Diana estaba a su lado con esa expresión que no podía descifrar entre preocupación y satisfacción. Siéntate, por favor, dijo César señalando el sofá. Yo me senté en el borde con la espalda recta, preparándome para lo que vendría. Mamá, Diana y yo hemos estado hablando sobre nuestra situación, comenzó sin mirarme a los ojos. Como sabes, vamos a tener un bebé y eso significa que necesitamos hacer algunos cambios en la casa. Asentí en silencio esperando. La grabadora en mi bolsillo estaba encendida. El cuarto de huéspedes donde está Diana ahora, lo vamos a convertir en cuarto del bebé.
continuó. Y pude ver cómo Diana le apretaba la mano en señal de apoyo. Y necesitamos el cuarto que está junto a ese, el que da al jardín, como cuarto de juegos. Así que hemos pensado que sería mejor si tú te mudaras a un lugar más apropiado para ti. Un lugar más apropiado, repetí, manteniendo mi voz calmada, aunque por dentro sentía que me hervía la sangre. Sí, intervino Diana con esa sonrisa falsa que ya me resultaba tan familiar. Hemos estado viendo algunas residencias para adultos mayores. Hay una en particular que es muy bonita, tiene actividades, enfermeras las 24 horas, comida incluida. Sería perfecto para alguien de tu edad. Tengo 61 años, dije firmemente. No soy una inválida que necesita cuidados las 24 horas. No, claro que no, se apresuró a decir César, aunque su voz sonaba poco convincente. Pero mamá, tienes que entender. Somos una familia joven ahora. Necesitamos nuestro espacio y tú también mereces estar en un lugar donde tengas gente de tu edad, donde no tengas que preocuparte por cocinar o limpiar. Esta es mi casa, dije, y por primera vez en semanas dejé que mi voz mostrara algo de la rabia que había estado conteniendo. Yo compré esta casa. Yo pagué cada centavo de la hipoteca durante 30 años. Técnicamente, la casa está a mi nombre, respondió César, y esas palabras fueron como un puñal en mi corazón. Tú misma me la pusiste a mi nombre hace 10 años legalmente. Es mía. Diana sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. Una sonrisa de victoria. Y sobre eso, continuó César sacando unos papeles de su maletín. También necesitamos hablar de dinero. Diana tiene razón en que si vas a quedarte aquí hasta que encontremos una residencia adecuada, lo justo sería que contribuyeras con los gastos. Hemos calculado que $500 al mes sería razonable por el cuarto y los servicios. $500, casi toda mi pensión mensual. Me quedaría sin nada para mis propios gastos, para mis medicinas, para cualquier emergencia. No tengo $500 para darles cada mes, dije. Aunque era mentira. Tenía algunos ahorros escondidos, pero no iba a dárselos a ellos. Entonces tendrás que encontrar la manera, dijo Diana con dureza, o aceptar nuestra oferta de la residencia. De hecho, César y yo hemos decidido que sería mejor si te mudaras antes del próximo mes. Necesitamos empezar a preparar los cuartos para el bebé. Me quedé mirándolos a ambos, a mi hijo, que evitaba mi mirada, a mi nuera, que me miraba con esos ojos fríos llenos de desprecio. Y en ese momento tomé una decisión. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente, levantándome del sofá. Es una decisión muy grande. Tienes una semana, respondió Diana antes de que César pudiera decir algo. Una semana para decidir si pagas renta o te vas. No podemos esperar más que eso. Subí a mi cuartito con las piernas temblándome. Una vez dentro, con la puerta cerrada, saqué la grabadora y detuve la grabación. Cada palabra había quedado registrada, cada amenaza, cada intento de extorsión, cada prueba de que me estaban tratando como basura en mi propia casa. Esa noche llamé a Ernesto desde un teléfono público porque no confiaba en que Diana no estuviera revisando mi teléfono celular. Le conté lo que había pasado y le envié por correo electrónico desde un café internet las grabaciones que había hecho. Perfecto, dijo él. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Pero, Maricela, ahora viene la parte difícil. Necesitamos actuar rápido. Ellos te han dado una semana, pero nosotros vamos a adelantarnos. ¿Estás lista para dar el siguiente paso? Estoy lista, respondí sin dudar. Bien. Entonces, esto es lo que vamos a hacer.
Voy a preparar todos los documentos legales. Un requerimiento formal estableciendo tus derechos sobre la propiedad, una orden de cese y desistimiento de acoso, y si es necesario, una demanda por desalojo ilegal y abuso emocional. Pero antes de presentar nada oficialmente, quiero que reúnas todas tus pertenencias importantes. Documentos, joyas si tienes, fotos, cualquier cosa de valor sentimental. Guárdalas en un lugar seguro, tal vez con tu amiga Dolores. ¿Por qué crees que van a hacer algo? No lo sé, pero cuando las personas se sienten acorraladas pueden reaccionar de maneras impredecibles. Mejor prevenir que lamentar. Durante los siguientes días seguí actuando como si nada. Seguí cocinando, limpiando, obedeciendo órdenes. Pero por las noches, poco a poco, fui sacando mis cosas más valiosas de la casa, las fotos de mi infancia, los documentos importantes, las pocas joyas que tenía, el dinero que había escondido. Todo lo llevé a casa de Dolores en pequeñas cantidades para que nadie notara. Diana estaba cada vez más insoportable. Había comenzado a tener náuseas matutinas por el embarazo y eso la ponía de peor humor todavía. Me culpaba de todo. Si la comida olía demasiado fuerte, era mi culpa. Si había ruido, era mi culpa. Si César llegaba cansado del trabajo, también era mi culpa por crear tensión en la casa. Una tarde, 3 días antes de que se cumpliera el ultimátum de la semana, llegó una visita inesperada. Era una mujer elegante de unos 40 años, vestida con un traje ejecutivo color beige. Tocó a la puerta y cuando abrí me preguntó por Diana. ¿Quién pregunta por ella?, dije desconfiada. Soy Leticia Morales. Represento al bufete de abogados Hernández y Asociados. Tengo documentos legales que entregar a la señora Diana Reyes. Diana había escuchado desde arriba y bajó las escaleras rápidamente, pero cuando vio a la mujer, su rostro palideció completamente. No pueden estar aquí, dijo con voz temblorosa. Yo no he recibido ninguna notificación. Pues ahora sí la está recibiendo, dijo Leticia extendiéndole un sobre. Es una demanda por $37,000 en deudas de tarjetas de crédito impagadas, más intereses y honorarios legales. Tiene 30 días para responder. Diana tomó el sobre con manos temblorosas. Su rostro había pasado del blanco al rojo intenso en cuestión de segundos. Leticia no esperó respuesta, simplemente asintió profesionalmente y se fue, dejando a Diana parada en medio de la sala con ese papel que parecía quemarle las manos. Yo observaba desde la cocina, fingiendo estar ocupada limpiando la estufa, pero sin perder detalle de la escena. Diana rompió el sobre con desesperación, leyó el contenido y sus ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de puro pánico. Era la mirada de alguien cuyo castillo de mentiras acababa de empezar a derrumbarse. Se dejó caer en el sofá con los papeles esparcidos a su alrededor. Por un momento, la mujer arrogante y cruel que había invadido mi casa desapareció, reemplazada por alguien que parecía mucho más joven y asustada. Pero yo no sentí lástima. Recordé cada humillación, cada orden, cada mirada de desprecio. Recordé cómo había intentado robarme mi casa y mi dignidad. Cuando César llegó esa tarde, Diana se lanzó a sus brazos llorando. Yo estaba poniendo la mesa para la cena, moviéndome silenciosamente como un fantasma, pero escuchando cada palabra. César, tenemos un problema, sollozaba Diana, un problema muy grande. Necesito que me ayudes. Necesito dinero. Mucho dinero. ¿Qué pasó? ¿Es el bebé? ¿Estás bien? César la sostenía genuinamente preocupado. No es el bebé, son mis tarjetas de crédito. Me están demandando. Son $37,000. Si no pago, van a embargar mis cuentas,
van a arruinar mi crédito completamente. César, por favor, tienes que ayudarme. Vi cómo la expresión de César cambiaba de preocupación a confusión y luego a algo parecido al enojo. ¿Cómo acumulaste esa cantidad? ¿En qué gastaste todo ese dinero? Diana se secó las lágrimas buscando las palabras correctas. Fueron cosas para la casa, ropa, viajes. Tú sabes cómo es. Las cosas se acumulan. Pensé que podría pagarlo poco a poco, pero los intereses crecieron y ahora está fuera de control. ¿Y por qué nunca me dijiste nada? La voz de César sonaba herida, traicionada. Porque tenía miedo de que te enojaras. Porque no quería preocuparte. César, por favor, tenemos que encontrar una solución. Podríamos sacar un préstamo usando esta casa como garantía. El banco nos daría el dinero sin problema. Y ahí estaba. La verdadera razón por la que Diana había estado tan ansiosa por quedarse con la casa, por desplazarme, por asegurarse de que yo no estorbara. No solo necesitaba un lugar donde vivir sin pagar renta. Necesitaba un activo que pudiera usar como garantía para saldar sus deudas. César se pasó las manos por el cabello, claramente abrumado. No sé, Diana, eso es mucho dinero y poner la casa como garantía es muy arriesgado. Si algo sale mal, podríamos perderlo todo. No va a salir nada mal, insistió ella, recuperando algo de su tono manipulador habitual. Yo puedo conseguir un trabajo, pagar el préstamo poco a poco, pero necesito que me ayudes ahora. Somos una familia, vamos a tener un bebé. No podemos dejar que esto nos destruya. Desde mi posición en la cocina pude ver cómo César cedía. Siempre cedía con ella. Era su mayor debilidad. Está bien, dijo finalmente con voz cansada. Mañana voy al banco a preguntar sobre los préstamos. Pero, Diana, esto tiene que parar. No más gastos innecesarios, no más tarjetas de crédito. Entendido. Ella asintió vigorosamente, abrazándolo con fuerza, susurrándole gracias una y otra vez. Pero yo vi su expresión por encima del hombro de César. No había gratitud real ahí, solo alivio de haber conseguido lo que quería una vez más. Esa noche, después de que ambos subieron a dormir, llamé a Ernesto desde el teléfono de Dolores. Le conté lo que había pasado, la demanda, la conversación sobre el préstamo usando la casa como garantía. Esto es perfecto, Maricela, dijo Ernesto, y pude escuchar la satisfacción en su voz. Están a punto de cometer un error legal muy grande. Si intentan usar la casa como garantía sin tu consentimiento, considerando que tienes derechos de habitación sobre la propiedad, eso podría ser anulado. Y tenemos toda la evidencia de que Diana está mintiendo sobre sus finanzas y manipulando a tu hijo para salvar su propio pellejo. ¿Qué hacemos ahora? Mañana voy a presentar los documentos en el juzgado, un requerimiento formal estableciendo tus derechos sobre la propiedad y una orden de restricción que les prohíba hacer cualquier transacción legal usando la casa sin tu consentimiento. También voy a enviarle una carta a César informándole de la situación legal real. Es mejor que lo sepa antes de que cometa un error que podría arruinarlo financieramente. ¿Y si se enojan? ¿Y si intentan echarme de inmediato? Por eso mismo vamos a actuar rápido mañana a primera hora. Y Maricela, necesito que estés preparada. Cuando reciban estos documentos, va a haber una explosión. Va a ser feo, pero tienes que mantenerte firme. De acuerdo. De acuerdo, respondí, aunque mi voz sonaba mucho más segura de lo que realmente me sentía. A la mañana siguiente, César salió temprano rumbo al banco. Diana se quedó en casa, nerviosa, caminando de un lado a otro de la sala, mordiéndose las uñas. Yo preparé el desayuno como siempre, moviéndome por la cocina en silencio, esperando.
A las 10 de la mañana llegó un mensajero. Traía 2 sobres, uno dirigido a César y otro a Diana. Ella firmó el recibo con manos temblorosas, claramente temiendo que fueran más demandas por deudas. Pero cuando abrió su sobre y comenzó a leer, su expresión cambió de miedo a incredulidad y luego a furia pura. «¿Qué es esto?», gritó volteándose hacia mí. Yo estaba junto al fregadero secando platos. «¿Tú hiciste esto?». Me volteé lentamente con toda la calma que pude reunir. Diana me aventó los papeles. «Una orden judicial diciendo que tienes derecho sobre esta casa, que no podemos venderla ni usarla como garantía sin tu permiso». «¿Cómo te atreves?». «Esta es mi casa», dije con voz firme. «Yo la compré. Yo la pagué y tengo documentos que lo prueban». Diana se acercó a mí con los ojos llenos de odio. «Eres una víbora. Una víbora vieja y amargada que no soporta ver a su hijo feliz. Hiciste todo esto para arruinarnos». «Yo no arruiné nada», respondí manteniendo mi posición. «Ustedes intentaron robarme mi casa. Intentaron sacarme de aquí como si yo no valiera nada. Intentaron usar mi propiedad para pagar tus deudas, que mi hijo ni siquiera sabía que existían. César va a estar furioso contigo». Escupió las palabras con veneno. «Cuando se entere de esto, te va a echar de aquí. No me importa lo que digan tus papeles. Te vas a arrepentir de haberte metido con nosotros». «No creo», dije. Y por primera vez en semanas, sonreí. Una sonrisa pequeña pero genuina. «Porque César va a enterarse de muchas cosas hoy y algo me dice que tú eres quien va a lamentarlo». Como si mis palabras lo hubieran invocado, escuchamos la puerta principal abrirse. César había vuelto y, por el sonido de sus pasos apresurados, no traía buenas noticias. Entró a la sala con el rostro descompuesto, sosteniendo su propio sobre de documentos legales. «¿Alguien me puede explicar qué demonios está pasando?», gritó. Fui al banco y me dijeron que no pueden darme el préstamo porque hay una orden judicial sobre la propiedad, una orden que mi propia madre presentó. Se volteó hacia mí y por primera vez en meses realmente me vio, no como un mueble, no como un estorbo, sino como una persona. Y en sus ojos vi confusión, dolor y algo que parecía el inicio de la comprensión. «César», dije con voz calmada, «necesitamos hablar los tres, y necesitamos hablar con la verdad, toda la verdad». Diana intentó interrumpir, pero César levantó la mano para detenerla. «No, mamá tiene razón. Siéntense las dos y alguien mejor empieza a explicarme qué está pasando realmente aquí». Y así, en la sala de mi propia casa, con los documentos legales esparcidos sobre la mesa de centro como cartas en un juego que estaba a punto de terminar, comenzó la conversación que cambiaría todo. Respiré profundo antes de comenzar. Este era el momento que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. El momento en que toda la verdad saldría a la luz, para bien o para mal. César se había sentado en el sofá con el cuerpo tenso y para conservar la compostura y evitar que mi voz temblara, procuré mantener la calma. «Me llamo Maricela», dije, con la mirada fija en el hombre al otro lado del escritorio. «Él me conoce. Hace años trabajé aquí, en el servicio de limpieza». La recepcionista, con un gesto que denotaba incredulidad, arqueó una ceja. «El licenciado Ernesto está sumamente ocupado. Tiene una cita programada», me respondió, intentando disuadirme. «Lo sé», insistí, «pero es urgente. Por favor, dígale que estoy aquí. Estoy segura de que me va a recibir». Pude percibir la duda en su mirada, una mezcla de escepticismo y resignación. Sin embargo, finalmente tomó el teléfono y marcó una extensión interna. Habló en voz baja, mencionando mi nombre con discreción. De repente,
Su semblante cambió a uno de genuina sorpresa. Colgó el teléfono y me observó con una actitud ligeramente más respetuosa. El licenciado dice que puede pasar. Tercer piso, oficina 305. Opté por subir por las escaleras, ya que el ascensor estaba ocupado en ese momento. Además, mi ansiedad era tal que no podía permitirme esperar ni un segundo más. Al llegar a la puerta de la oficina 305, llamé suavemente. Inmediatamente, la voz cálida y familiar de Ernesto me invitó a pasar. Él se levantó de su escritorio en cuanto me divisó. Calculo que Ernesto debía rondar los 50 años, con unas incipientes canas que adornaban sus sienes y unos ojos amables que transmitían una sincera sensación de cercanía y comprensión. Aunque se veía más envejecido que la última vez que lo había visto, su sonrisa conservaba la misma calidez de siempre. «Maricela, ¿cuánto tiempo?», exclamó, extendiéndome la mano con afecto. Luego, para mi sorpresa, me envolvió en un abrazo paternal que me reconfortó profundamente. «Siéntate, por favor. ¿Cómo has estado? ¿Cómo se encuentra tu hijo?». Y fue en ese preciso instante, en esa oficina imponente con vistas panorámicas de la ciudad, rodeada de estanterías repletas de libros de leyes y diplomas enmarcados en las paredes, donde mi entereza se quebró por completo. Me derrumbé ante él y le confesé cada detalle de mi tormento. Le relaté todo, desde el momento en que encontré la inquietante fotografía en el aeropuerto hasta el oscuro y reducido cuartito del fondo. Le conté sobre las constantes humillaciones que sufría a diario, el descubrimiento de las abrumadoras deudas de Diana, la conversación que había escuchado por casualidad sobre la posibilidad de enviarme a una residencia para ancianos, y el escalofriante documento notariado que había hallado oculto entre mis pertenencias. Ernesto me escuchó atentamente, en absoluto silencio, tomando notas esporádicamente y asintiendo con gravedad mientras procesaba cada una de mis palabras. Cuando finalmente terminé mi relato, se reclinó en su silla y entrelazó sus manos bajo su barbilla, adoptando una actitud pensativa. «Maricela, tienes más poder del que te imaginas», sentenció finalmente. «Ese documento notariado que encontraste es una verdadera joya, oro puro. Te otorga un derecho de habitación vitalicio. En términos legales, eso significa que absolutamente nadie puede obligarte a abandonar esa casa mientras sigas con vida. Ni tu hijo, ni su esposa, ni nadie más. Aunque la propiedad esté a nombre de César, tú posees un derecho real sobre ella». Sentí como un peso inmenso se desprendía de mi pecho, como si una enorme losa que me había estado aplastando durante semanas se hubiera desvanecido de repente. «Entonces, ¿no tienen el derecho de echarme? ¿No pueden hacerlo?». «Definitivamente no», respondió con firmeza. «Y si intentan llevar a cabo esa injusticia, estarían violando flagrantemente tus derechos, lo que te permitiría entablar una demanda en su contra». Pero aún había más por descubrir. Ernesto se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en mis ojos. «Si tú fuiste quien pagó todas las hipotecas y realizó todas las mejoras en la propiedad, y tienes pruebas fehacientes de ello, podrías incluso reclamar una parte de la titularidad de la casa. Podríamos argumentar sólidamente que la transferencia del título a nombre de tu hijo fue un acto de confianza familiar, y no una donación completa de tus derechos económicos sobre la propiedad». Mi mente comenzó a trabajar a una velocidad vertiginosa, procesando cada palabra, cada implicación de lo que Ernesto me estaba revelando. ¿Qué significa eso exactamente, en términos prácticos? Significa que podría ser reconocida legalmente como copropietaria de la vivienda, o al menos tener derecho a una compensación económica sustancial si tu hijo decidiera vender la casa en el futuro. No obstante, Ernesto hizo una pausa, mirándome fijamente a los ojos con seriedad. «Necesito que entiendas algo fundamental, Maricela. Si decidimos emprender este camino,
las cosas con tu hijo se van a tornar extremadamente difíciles. Habrá tensión, conflicto, enfrentamientos. ¿Estás realmente preparada para afrontar esa situación? Inmediatamente, mi mente se llenó de recuerdos de César, de aquel niño dulce y cariñoso que me abrazaba con fuerza y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Pensé en todas las noches que había permanecido despierta cuidándolo cuando tenía fiebre, en todos los sacrificios que había hecho a lo largo de los años para brindarle una buena educación y una vida llena de oportunidades. Pero luego, la imagen de mi hijo se desvaneció y fue reemplazada por la del hombre en el que se había transformado, un ser insensible que me había desalojado de mi propia habitación sin mostrar el menor remordimiento, y que permitía que su esposa me tratara como si fuera un objeto desechable. Estoy preparada, afirmé con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. Ernesto esbozó una sonrisa de aprobación. Excelente. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, dijo, poniéndose manos a la obra. En primer lugar, necesito que me traigas todos esos documentos que mencionaste, los recibos de pago de la hipoteca, las facturas de las mejoras que realizaste en la casa, el documento notariado. Absolutamente todo. Voy a examinar minuciosamente cada uno de esos papeles y construir un caso sólido como una roca. Mientras tanto, quiero que hagas algo muy importante por mí. ¿Qué cosa? Pregunté, expectante. Quiero que documentes absolutamente todo, cada abuso, cada humillación, cada orden que te den como si fueras una empleada doméstica. Anota las fechas, las horas y los nombres de los testigos, si los hay. Si tu vecina Dolores ha presenciado alguna de estas situaciones, consíguele su testimonio. Y si tienes la oportunidad, graba las conversaciones. No necesariamente para utilizarlas en un juicio, pero sí para tener pruebas irrefutables de cómo te están tratando en tu propia casa. La idea de grabar a mi propia familia me produjo una gran inquietud. Pero no es ilegal grabar conversaciones sin que la otra persona lo sepa. En tu caso particular, al estar documentando abusos dirigidos hacia ti en tu propia casa, es perfectamente legal, me aclaró Ernesto. Pero no te preocupes por ese tecnicismo por ahora. Simplemente asegúrate de tener pruebas sólidas de lo que está sucediendo. Ernesto añadió con seriedad, y, sobre todo, no les digas absolutamente nada. Ni a tu hijo, ni a su esposa. Cuanto menos sepan de lo que estás planeando, mejor. Asentí con la cabeza, sintiendo una oleada de adrenalina recorrer mis venas. Por primera vez en muchas semanas, dejé de sentirme como una víctima indefensa. Me sentía empoderada, como alguien que estaba tomando las riendas de su propia vida. ¿Cuánto me va a costar todo esto?, pregunté, temiéndome lo peor. Sabía que los abogados eran caros y mis ahorros eran escasos. Ernesto negó con la cabeza. Maricela, ¿recuerdas cuando mi madre enfermó hace algunos años? Tú te quedabas horas extras sin que te pagara, ayudándome a cuidarla cuando yo tenía que trabajar hasta tarde. Me enseñaste cómo administrarle sus medicamentos, cómo hacerla sentir cómoda. Nunca podré pagarte por toda esa bondad. Esto es lo mínimo que puedo hacer por ti. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, de alivio, de esperanza. No sé qué decir, balbuceé, con la voz entrecortada por la emoción. No digas nada, me interrumpió Ernesto. Solo prométeme que vas a ser fuerte, que no vas a permitir que te quiebren el espíritu, y que cuando llegue el momento de enfrentarlos, te vas a mantener firme en tus derechos. Lo prometo, dije, con una convicción renovada. Y esta vez, mi voz no tembló en absoluto. Salí del bufete de abogados con una sensación completamente diferente a la que había experimentado al entrar. Tenía un plan de acción, tenía un aliado invaluable y lo más importante de todo, tenía esperanza. De camino a casa,
Me detuve en una tienda de electrónica. Con una parte de mis últimos ahorros, compré una grabadora pequeña, de esas que se pueden esconder fácilmente en cualquier sitio. El empleado me explicó detalladamente cómo usarla, cómo activarla con solo presionar un botón. Era tan diminuta que cabía perfectamente en el bolsillo de mi delantal. Cuando llegué a casa, ya era media tarde. Diana estaba en la sala de estar, absorta en la televisión y disfrutando de unos chocolates importados que probablemente le habían costado a César la friolera de $50. Me dirigió una mirada de desaprobación al verme entrar. ¿Dónde estabas? Tu nota no especificaba nada. Necesitaba que fueras al supermercado esta mañana y no estabas aquí, me recriminó, como si tuviera el derecho absoluto de controlar cada minuto de mi tiempo. Tuve que realizar algunos trámites personales, respondí con calma, mientras guardaba mi bolso. ¿Trámites personales?, repitió con sarcasmo. ¿Qué trámites puede tener una mujer como tú? Me mordí la lengua para evitar responderle con una andanada de insultos. En lugar de eso, esbo. Mandíbula apretada. Diana estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados y esa mirada que presagiaba venganza. César, comencé, procurando mantener mi voz lo más firme posible, a pesar de que mi corazón retumbaba en mi pecho como un tambor en plena faena. Esta casa la compré yo hace ya 32 años. Trabajé incansablemente limpiando oficinas, casas particulares, incluso hospitales. Me partí el lomo trabajando doble turno durante años para poder pagar la hipoteca. Cada centavo que se invirtió en esta casa salió directamente de mis manos, fruto de mi esfuerzo. Tú eras apenas un niño pequeño cuando empezamos a vivir aquí. Lo sé, mamá, dijo César con una impaciencia que intentaba disimular, pero que era evidente. Pero tú misma pusiste la casa a mi nombre hace 10 años. Me la regalaste. Eso lo recuerdo perfectamente. Te la puse a tu nombre porque eras mi único hijo y quería asegurarte un futuro estable. Pero lo que parece que no recordabas, o lo que quizás nunca te expliqué con suficiente claridad, es que cuando realicé esa transferencia de propiedad, mi abogado incluyó una cláusula de derecho de habitación vitalicio. Esto significa que, aunque legalmente la casa esté a tu nombre, yo tengo el derecho indiscutible de vivir aquí hasta el día en que me muera. Nadie, absolutamente nadie, puede obligarme a salir de esta casa. Saqué con cuidado de mi bolso una copia del documento notariado, y extendiendo la mano, se la ofrecí. César lo tomó con las manos visiblemente temblorosas y comenzó a leerlo con atención. Observé cómo sus ojos recorrían cada línea del texto, cómo su expresión facial cambiaba gradualmente de enojo a sorpresa, y luego a algo que se asemejaba mucho a la vergüenza. Yo no sabía esto, murmuró, todavía con la mirada fija en el papel. No sabías muchas cosas, al parecer, continué, con un tono de voz cargado de decepción. No sabías, por ejemplo, que tu adorada esposa tiene la friolera de $37,000 en deudas acumuladas en tarjetas de crédito? ¿No sabías que la echaron de su anterior apartamento por reiterados impagos del alquiler? ¿No sabías que la verdadera razón por la que vino a vivir aquí, contigo, no fue por un repentino arrebato de amor o por el deseo de estar cerca de ti, sino porque estaba huyendo desesperadamente de sus graves problemas financieros? Eso es una mentira, gritó Diana, pero su voz sonaba desesperada, forzada, carente de toda convicción. Ella está inventando todo esto para intentar separarnos. Es una mentira descarada. No lo creo, dije, sacando mi teléfono móvil y buscando las fotografías que había tomado de los documentos de cobranza que había encontrado casualmente en su bolso. Explícale a César el contenido de estas cartas. Explícale el motivo de la notificación de desalojo. Explícale por qué 3 compañías diferentes de tarjetas de crédito la están demandando judicialmente. Le mostré el teléfono directamente a César.
Vi cómo su rostro se descomponía paulatinamente mientras miraba con incredulidad las imágenes, las fechas, los montos adeudados, la evidencia irrefutable de que su esposa le había estado mintiendo descaradamente durante todo este tiempo. Diana, su voz era apenas un susurro quebrado por la decepción. Esto es real. Diana se dejó caer pesadamente en el sofá, llevándose las manos al rostro en un gesto de desesperación. Sus hombros temblaban visiblemente, pero yo ya había aprendido a reconocer sus lágrimas manipuladoras. Esta vez, incluso César parecía mucho menos convencido por su actuación. César, cariño, ¿puedo explicártelo?, dijo entre sollozos. Sí, es cierto que he tenido algunos problemas económicos, pero iba a contártelo. Simplemente necesitaba encontrar el momento adecuado para hacerlo. Y sí, me quedé sin apartamento, pero eso fue culpa del casero, que me tenía manía. Todo esto es un terrible malentendido. ¿Un malentendido de $37,000? La voz de César se elevó repentinamente, mostrando una indignación contenida. ¿Un malentendido que casi me hace poner mi casa como garantía para un préstamo que probablemente nunca hubiéramos podido pagar? ¿Un malentendido que podría habernos dejado literalmente en la calle? Iba a pagarlo. Tenía un plan, insistió Diana, pero sus palabras sonaban huecas, carentes de sinceridad, incluso para ella misma. ¿Qué plan exactamente?, pregunté yo, incapaz de contenerme por más tiempo. Tu plan era vivir aquí sin pagar absolutamente nada, tratándome como a tu sirvienta personal, mientras esperabas que César sacrificara todo lo que tiene para salvar tu pellejo. ¿Ese era tu brillante plan? Tú no tienes ningún derecho a hablar. Diana se volvió hacia mí con una furia renovada. Tú revisaste mis cosas, invadiste mi privacidad. Eso es ilegal. Lo que es realmente ilegal es intentar defraudar a mi hijo, respondí sin retroceder ni un milímetro. Lo que es ilegal es el acoso y el abuso emocional constante. ¿Qué es exactamente lo que me has estado haciendo desde que llegaste aquí? Abuso emotional? Se burló Diana. Por favor, simplemente te pedía que ayudaras un poco con las tareas de la casa. No es mi culpa que seas tan susceptible. Ayudar con la casa. Saqué mi cuaderno, donde había estado documentando meticulosamente cada incidente. El día 12 de este mes me ordenaste lavar tu ropa interior a mano porque no confías en la lavadora. El día 14 me gritaste delante de Dolores porque el café no estaba lo suficientemente caliente. El día 16 me dijiste que era una carga inútil y que lo mejor que podía hacer era irme a un asilo. El día 18 me prohibiste usar la sala de estar porque, según tú, es el espacio exclusivo de la familia real. ¿Quieres que siga enumerando tus humillaciones? César me miraba con los ojos muy abiertos, visiblemente impactado por lo que estaba escuchando. ¿Todo eso es verdad?, preguntó con incredulidad. Cada palabra es absolutamente cierta, respondí con firmeza. Y tengo mucho más. Tengo grabaciones que lo demuestran. Grabations? Repitió César, aún más incrédulo. Saqué la pequeña grabadora de mi bolsillo y presioné el botón de reproducción. La voz de Diana llenó la sala, clara y cruel, dejando al descubierto su verdadera naturaleza. Una mujer como tú no tiene por qué tener trámites importantes. Cambié a otra grabación. César y yo hemos decidido que sería mejor si te mudaras antes del mes que viene. Y otra más. Necesitamos empezar a cobrarle alquiler. No es justo que todo salga de nuestro bolsillo. Con cada grabación que reproducía, veía cómo César se hundía más en el sofá, como la cruda realidad de lo que había estado sucediendo en su propia casa, bajo su propio techo, finalmente lo golpeaba como un mazazo devastador. ¿Y tú lo permitiste?, me atreví a preguntarle.
¿Escuchaste siquiera una de estas conversaciones y no hiciste absolutamente nada para defenderme? César se cubrió el rostro con las manos, visiblemente abrumado por la culpa. Cuando habló, su voz sonaba rota, cargada de dolor. Yo no sabía que era tan grave, dijo con voz entrecortada. Diana me decía que te estaba costando trabajo adaptarte a vivir con nosotros, que eras difícil a veces. Yo pensaba que solo eran roces normales entre suegra y nuera. Nunca imaginé que fuera así, nunca lo imaginé. ¿Nunca imaginaste? Mi voz se quebró por primera vez. César, yo soy tu madre. Te crié sola. Sacrifiqué todo por ti. ¿Y no te pareció extraño que me mudaran al cuarto más pequeño de la casa? ¿No te pareció extraño que, de repente, yo estuviera siempre sirviendo, siempre obedeciendo, siempre en silencio? Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas, pero estas eran diferentes a todas las que había derramado en las últimas semanas. Estas no eran lágrimas de humillación o miedo, eran lágrimas de liberación, de una verdad que finalmente salía a la luz después de haber estado enterrada durante tanto tiempo. Mamá, César se levantó del sofá y comenzó a acercarse a mí, pero Diana lo detuvo bruscamente, tomándolo del brazo con fuerza. No te dejes manipular, le dijo con urgencia. Ella está exagerando todo. Está tratando de separarnos porque no soporta vernos felices juntos. Es lo típico de las suegras tóxicas. Probablemente falsificó esas grabaciones. Es obvio que está mintiendo. Todo lo que dice es mentira. La voz de una nueva persona interrumpió la tensa escena desde la entrada de la sala. Era Dolores, que había entrado sin tocar la puerta, tal como le había pedido que hiciera si veía que las cosas estaban saliendo de control. Yo he visto todo, dijo Dolores con voz firme. Cada humillación, cada orden cruel, cada lágrima que Maricela ha derramado por culpa de ustedes dos. Y estoy dispuesta a testificar bajo juramento sobre todo lo que he presenciado. Diana palideció visiblemente. Se dio cuenta de que su elaborado castillo de mentiras se estaba derrumbando ladrillo por ladrillo, y que no había absolutamente nada que pudiera hacer para detenerlo. César, dije con toda la firmeza que pude reunir. Tienes que tomar una decisión ahora mismo. Tienes que decidir si vas a seguir dejándote manipular por una mujer que te ha mentido descaradamente, que casi te hace perder tu patrimonio y que ha convertido a tu propia madre en una esclava en su propia casa. O vas a enfrentar la realidad y empezar a hacer lo correcto. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de tensión. César nos miraba a todos, a mí con mi cuaderno lleno de pruebas y mi grabadora, a Dolores con su expresión firme de testigo, a Diana con su máscara finalmente cayendo, revelando el pánico que se ocultaba debajo. Y entonces, lentamente, César se soltó del agarre de Diana. Creo, dijo con voz temblorosa, pero sorprendentemente clara, que necesito escuchar toda la historia. Toda la verdad, sin interrupciones, sin excusas. Y luego voy a decidir qué es lo que voy a hacer. Se volvió hacia Diana con una mirada que nunca le había visto antes. Una mirada dura, decepcionada, la mirada de alguien que finalmente está abriendo los ojos después de haber estado ciego durante demasiado tiempo. Y tú, Diana, agregó con un tono de voz firme, más te vale que empieces a decir la verdad. Porque si descubro que has mentido sobre algo más, si hay un solo secreto más que no me hayas contado, esta conversación va a terminar de una manera muy diferente de como tú esperas. Diana se dejó caer nuevamente en el sofá, completamente derrotada. Por primera vez desde que la conocí, la vi sin esa máscara de seguridad y arrogancia que siempre llevaba puesta. Era como ver a una actriz después de que cae el telón, exhausta y vulnerable, sin el personaje que la protegía. Está bien, dijo finalmente con voz pequeña. Les voy a contar todo, pero César, por favor, necesito que entiendas que yo nunca quise lastimarte.
Todo lo que hice fue por miedo. César se cruzó de brazos, manteniéndose de pie, manteniendo una distancia prudencial. Habla. Diana respiró profundamente. Las deudas empezaron hace 3 años. Antes de conocerte, yo tenía un trabajo bien pagado en una empresa de marketing. Ganaba buen dinero y me acostumbré a cierto estilo de vida: viajes, ropa de marca, restaurantes caros. Pensé que siempre podría mantenerlo, pero entonces me despidieron. La empresa quebró de la noche a la mañana y yo me quedé sin nada, sin liquidación, sin ahorros, porque los había gastado todos, sin un plan de respaldo. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas que ahora parecían genuinas. Tenía que mantener las apariencias, no podía dejar que nadie supiera que estaba arruinada. Así que empecé a usar las tarjetas de crédito para todo, para el alquiler, para la comida, para seguir vistiéndome bien en las entrevistas de trabajo. Pensé que conseguiría otro empleo rápido y podría pagarlo todo, pero los meses pasaron y nada. Los intereses crecían, las deudas se multiplicaban y yo seguía mintiendo, seguía fingiendo que todo estaba bien. ¿Y cuándo me conociste a mí?, preguntó César con voz tensa. Cuando te conocí, ya debía $25,000, admitió Diana, bajando la mirada. Y sí, César, parte de la razón por la que me acerqué a ti fue porque parecías estable. Tenías un buen trabajo, una casa, un futuro seguro. Pensé que si me casaba contigo podría resolver mis problemas poco a poco sin que te enteraras. Pero las cosas empeoraron. Los acreedores se volvieron más agresivos. Me demandaron, me desalojaron y cuando vi la oportunidad de mudarme aquí, la tomé porque no tenía otra opción. Así que todo fue una mentira, dijo César, y el dolor en su voz era palpable. Nuestro matrimonio, tus sentimientos, todo fue una estrategia para salvarte de tus deudas. No, Diana se levantó bruscamente. Al principio tal vez pensé así, pero César, te juro que me enamoré de ti. De verdad. Y el bebé es real, es tuyo. Eso no es mentira. Pero sí entré en pánico cuando las demandas empezaron a llegar. Necesitaba asegurarme un lugar donde vivir, asegurarme recursos, y tu mamá estaba aquí ocupando espacio, siendo un obstáculo para mis planes. Así que sí, la traté mal. La traté como si no importara porque en mi desesperación, para mí no importaba. Solo podía pensar en sobrevivir. Me quedé mirándola, sintiendo una mezcla extraña de rabia y algo que casi podría ser compasión. Casi, porque aunque entendía el miedo que la había llevado a actuar así, nada justificaba la crueldad. Nada justificaba convertir a otra persona en un objeto desechable para salvar tu propio pellejo. ¿Y qué hay del plan de cobrarme alquiler?, pregunté. ¿De enviarme a una residencia? ¿Eso también era por miedo? Diana me miró directamente por primera vez con algo parecido a honestidad. Era por desesperación. Si te ibas, César no tendría que preocuparse por ti. Tendría más dinero disponible para ayudarme. Y si te quedabas, al menos querría sacar algo de dinero de ti. Sé que estuvo mal, lo sé, pero cuando estás ahogándote, no piensas en a quien lastimas mientras buscas aire. Lastimaste a mi madre, dijo César, y su voz temblaba de emoción contenida. A la mujer que me dio todo, que trabajó hasta quebrarse para darme un techo, una educación, un futuro. Y yo te dejé tratarla como basura. Estaba tan cegado por ti, tan convencido de que estábamos construyendo nuestra propia familia, que no vi lo que estaba pasando justo frente a mis ojos. Se volvió hacia mí y vi lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, lo siento tanto. No hay palabras suficientes para disculparme. Fallé como hijo. Te fallé de la peor manera posible y no sé si algún día podrás perdonarme. Mi corazón se partió al verlo así.
Era mi hijo, mi niño, el que había acunado en mis brazos, el que había consolado en sus pesadillas, el que había criado sola con todo el amor que tenía. Y sí, me había lastimado profundamente, pero también sabía que él había sido manipulado, cegado por sentimientos que Diana había cultivado cuidadosamente. César, dije con voz suave, eres mi hijo. Siempre serás mi hijo. Y aunque me lastimaste, aunque me decepcionaste, también sé que no eres una mala persona. Fuiste débil, te dejaste manipular, pero aún puedes corregir esto. ¿Cómo? Preguntó con desesperación. ¿Cómo arreglo todo el daño que causé? Primero, intervino Dolores con su voz práctica, reconociendo que tu madre tiene todos los derechos sobre esta casa que ella dice tener, respetando esos derechos. Segundo, poniendo límites claros con tu esposa. Y tercero, decidiendo qué tipo de hombre quieres ser para tu hijo cuando nazca. Diana se tensó al escuchar esto. ¿Qué significa eso? Van a separarme de mi esposo. Van a destruir mi familia. Tú destruiste tu propia familia con tus mentiras, le dije con firmeza. Pero eso no significa que no puedas reconstruir algo de esto. César va a tener que decidir si puede confiar en ti nuevamente, si puede perdonarte. Y tú vas a tener que decidir si estás dispuesta a cambiar realmente o si solo vas a seguir manipulando a todos a tu alrededor. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Dolores fue a abrir y regresó acompañada de Ernesto, mi abogado. Llevaba un maletín en la mano y esa expresión seria que suelen tener los profesionales cuando llegan para cerrar un asunto importante. Buenas tardes a todos, saludó formalmente. Soy el licenciado Ernesto Vargas, representante legal de la señora Maricela. Entiendo que ha habido una conversación importante aquí hoy. César lo miró con una mezcla de sorpresa y resignación. Así es. Mi madre nos ha mostrado evidencia de todo lo que ha estado pasando y mi esposa ha admitido sus mentiras. Ernesto asintió con la cabeza. Bien, entonces podemos proceder de manera civilizada. Traigo aquí documentos que necesitan ser firmados. El primero es un reconocimiento formal por parte de César de los derechos de habitación vitalicia de su madre sobre esta propiedad. El segundo es un acuerdo de que ninguna transacción financiera puede realizarse usando esta casa como garantía sin el consentimiento expreso y notariado de Maricela. Y el tercero es un compromiso de cese de acoso que ambos, César y Diana, deben firmar, donde se comprometen a tratar a Maricela con respeto y dignidad o enfrentar consecuencias legales. Puso los documentos sobre la mesa de centro. El silencio era tan denso que podía sentirse físicamente. ¿Y si no los firmamos? Preguntó Diana con un último destello de rebeldía. Entonces procederemos con una demanda completa, respondió Ernesto con calma profesional, por desalojo ilegal, abuso emocional, intento de fraude sobre la propiedad y cualquier otro cargo que podamos fundamentar. La señora Maricela tiene evidencia abundante, testigos y la ley de su lado. Ustedes tienen mentiras y deudas. ¿Realmente quieren que esto llegue a los tribunales? Diana se hundió en el sofá, completamente derrotada. César miró los documentos, luego me miró a mí. No necesito leerlos, dijo. Firmaré todo. Es lo mínimo que puedo hacer. Esta casa es tuya, mamá. Siempre lo fue. Yo solo fui un tonto que olvidó eso. Tomó la pluma que Ernesto le ofrecía y comenzó a firmar cada documento. Su firma temblaba ligeramente, pero era firme. Cuando terminó, empujó los papeles hacia Diana. Tu turno, le dijo sin mirarla. Diana tomó la pluma con manos temblorosas. Por un momento pensé que se negaría, que haría un último intento dramático de revertir la situación, pero finalmente, con lágrimas rodando por sus mejillas, firmó cada página. Ernesto recogió los documentos, los revisó cuidadosamente y asintió satisfecho.
Perfecto. Estos serán notariados y archivados mañana mismo. A partir de este momento, los derechos de la señora Maricela están protegidos legalmente. Cualquier violación a estos acuerdos resultará en acciones legales inmediatas. Se volvió hacia mí con una sonrisa cálida. Maricela, tu casa está segura. Tu dignidad está restaurada y tu hijo ahora entiende exactamente cuál es la situación real. Sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. Después de semanas de humillación, de miedo, de sentirme invisible en mi propia casa, finalmente tenía de vuelta lo que era mío. No solo la casa, mi dignidad, mi voz, mi poder. Gracias, Ernesto, dije con voz llena de emoción. Gracias por creer en mí cuando yo casi había dejado de creer en mí misma. Él apretó mi hombro con afecto paternal. Siempre fuiste más fuerte de lo que creías, Maricela. Solo necesitabas recordarlo. Después de que Ernesto se fue con los documentos firmados, la casa quedó sumida en un silencio pesado. Era el tipo de silencio que sigue a una tormenta, cuando todo ha sido dicho, cuando todas las máscaras han caído, cuando la verdad finalmente ha ocupado su lugar en el centro de la habitación sin poder ser ignorada. César se quedó de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle sin realmente ver nada. Dayana permanecía en el sofá, con los brazos cruzados alrededor de su cuerpo como si tratara de protegerse de algo invisible. Y yo, después de tantas semanas de sentirme pequeña en mi propia casa, finalmente respiraba con libertad. Dolores me apretó la mano antes de irse. Estaré en mi casa si me necesitas, susurró. Y vi en sus ojos el orgullo que sentía por mí. Cuando cerró la puerta tras de sí, los tres quedamos solos para enfrentar lo que vendría después. Mamá, César finalmente rompió el silencio. Se volvió hacia mí y pude ver que había envejecido años en estas pocas horas. Sé que lo siento no es suficiente. Sé que no hay palabras que puedan borrar lo que te hice pasar, pero necesito que sepas que nunca volverá a pasar algo así. Caminó hacia mí y se arrodilló frente a donde yo estaba sentada. El gesto me sorprendió tanto que las lágrimas volvieron a mis ojos. Perdí de vista quién eres. Olvidé todos los sacrificios que hiciste por mí. Me convertí en alguien que ni yo mismo reconozco. Pero quiero cambiar eso. Quiero ser el hijo que tú mereces, el hombre que tú criaste. Le tomé el rostro entre mis manos, como hacía cuando era niño y necesitaba consuelo. César, cometiste errores grandes y dolorosos, pero también tuviste el valor de reconocerlos cuando viste la verdad. No todos pueden hacer eso. Tu padre nunca pudo. Él cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran libremente. ¿Cómo empiezo a arreglar esto? Empiezas quedándote aquí conmigo, reconstruyendo lo que se rompió, dije con firmeza. Esta es tu casa tanto como es la mía, pero ahora ambos sabemos que también es mi casa, y que merezco respeto bajo este techo. Respeto que nunca más será negociable. Me volví hacia Dayana, que nos observaba con una expresión indescifrable. Y tú, le dije directamente, tienes decisiones que tomar. Puedes seguir siendo la persona que fuiste estas últimas semanas, manipuladora y cruel. O puedes elegir cambiar realmente. Aprender qué significa ser parte de una familia donde todos importan, no solo tú. Dayana se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Cuando habló, su voz era diferente, más pequeña, más real. No sé cómo ser diferente. Toda mi vida he tenido que pelear por todo. Nunca tuve una familia que me cuidara como tú cuidaste a César. Aprendí a sobrevivir usando a las personas antes de que ellas me usaran a mí. Pero tienes razón, no puedo criar a un hijo así. No puedo construir una vida real sobre mentiras. Se levantó del sofá lentamente y se acercó a donde yo estaba. Por un momento pensé que iba a decir algo cruel,
un último intento de mantener el control, pero en lugar de eso se arrodilló junto a César. Maricela, dijo, y era la primera vez que usaba mi nombre con algo parecido al respeto. No espero que me perdones. No después de todo lo que hice, pero te pido una oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor, que puedo aprender a ser parte de esta familia de la manera correcta. No te estoy pidiendo que confíes en mí inmediatamente. Solo te pido tiempo para probarte que puedo cambiar. La miré por un largo momento. Vi a una mujer asustada, quebrada por sus propias decisiones, enfrentando las consecuencias de años de vivir en mentiras. Merecía compasión. Parte de mí quería decir que no. Quería que pagara por cada humillación, cada orden cruel, cada momento en que me hizo sentir invisible. Pero otra parte de mí, la parte que había sido madre toda mi vida, veía algo más. Veía a alguien que nunca había tenido lo que yo le había dado a César. Amor incondicional, seguridad, un lugar donde ser vulnerable sin temor. Está bien, dije, finalmente te daré esa oportunidad, pero con condiciones muy claras. Primero, vas a buscar ayuda profesional, un terapeuta que te ayude con tus problemas de dinero y con la forma en que tratas a las personas. Segundo, vas a conseguir un trabajo, no importa cuál, pero vas a contribuir a esta casa de manera real. Tercero, vas a tratar a todos en esta casa con respeto básico, no más órdenes, no más crueldad. Y cuarto, vas a trabajar en pagar tus deudas tú misma, sin intentar usar los recursos de César o de esta familia. Dayana asintió vigorosamente. Sí, todo eso lo haré, te lo prometo. Y si rompes cualquiera de esas condiciones, agregué con voz firme, no habrá segunda oportunidad. Tendrás que irte. Entendido. Entendido, respondió con voz temblorosa pero clara. César me miró con gratitud y alivio. Gracias, mamá, por ser mejor persona de lo que nosotros fuimos contigo. Los días siguientes trajeron cambios tangibles. César me ayudó a mudarme de vuelta al cuarto de huéspedes. Él mismo cargó mis cosas, organizó mis pertenencias con cuidado, pidió disculpas por cada objeto que había tirado sin cuidado semanas atrás. Dayana se inscribió en terapia y comenzó a buscar trabajo activamente. Al principio, era raro verla levantarse temprano, arreglarse con ropa más sencilla y salir a entregar currículums, pero lo hacía con determinación. Las comidas se volvieron menos tensas. Empezamos a hablar, realmente hablar, sobre el bebé que venía en camino, sobre cómo queríamos que creciera diferente, en una casa llena de respeto y amor real, no de apariencias y mentiras. Una tarde, 2 meses después de aquella confrontación que cambió todo, Dayana consiguió trabajo como asistente administrativa en una oficina. No era el trabajo glamuroso que había tenido antes, pero era honesto y digno. Llegó a casa con su primer cheque de pago y me lo mostró con algo parecido al orgullo. Es poco, dijo, pero es mío, limpio, sin deudas detrás. Es un comienzo, le dije con una sonrisa pequeña. Poco a poco aprendimos a convivir. No fue fácil. Hubo momentos de tensión, momentos en que viejos patrones intentaban regresar. Pero cada vez que eso pasaba, yo recordaba los documentos firmados. Mi derecho inalienable a estar aquí, mi voz que nunca más sería silenciada. Y ellos recordaban que yo no era un mueble que podían mover a su antojo. Cuando el bebé nació, una hermosa niña de ojos grandes y cabello oscuro, algo cambió definitivamente en todos nosotros. La llamaron Sofía. Y cuando Dayana me pidió que la cargara por primera vez, cuando puso a esa criatura diminuta en mis brazos, bien. Sus ojos reflejaban algo genuino, gratitud, respeto y, quizás, el inicio de un amor verdadero. Quiero que Sofía tenga lo que yo nunca tuve, me confesó Dayana aquella noche mientras yo acunaba a la bebé, una abuela que la ame, una familia que sea de verdad.
Quiero que crezca sabiendo que las personas no son herramientas para usar, sino tesoros que debemos cuidar. Entonces, enséñale eso, le respondí, no con palabras vacías, sino con acciones concretas cada día, en cada decisión que tomes. César observaba la escena desde la puerta con una sonrisa radiante, una sonrisa que no había visto en su rostro desde su más tierna infancia. Era una sonrisa de paz genuina, una calma que parecía haberle invadido por completo. Esta historia, bien mirado, podría haber tenido un desenlace muy diferente. Podría haber perdido a mi hijo, mi casa, mi propia dignidad. Podría haberme quedado callada, aceptando el maltrato como un destino inevitable, pensando erróneamente que no tenía otras opciones. Pero aprendí algo sumamente valioso en estos meses de profundo dolor y ardua lucha. Aprendí que la bondad no implica, en absoluto, permitir que te pisoteen sin más, que ser amable no es sinónimo de debilidad o sumisión, que perdonar, en ningún caso, significa olvidar el daño sufrido o permitir que el abuso continúe impunemente. Aprendí que, en ocasiones, el amor más grande y sincero es aquel que impone límites claros, el que dice basta con firmeza, el que exige respeto incondicional. Y aprendí, sobre todo, que nunca es demasiado tarde para recuperar tu voz silenciada, nunca es tarde para defenderte con uñas y dientes, nunca es tarde para recordarle al mundo entero, y a ti misma, que posees un valor intrínseco, que mereces dignidad y respeto, que tu vida importa profundamente. Ahora, cuando miro a mi nieta, plácidamente dormida en mis brazos protectores, cuando veo a mi hijo convertirse en el hombre íntegro que siempre supe que podía llegar a ser, cuando veo a Dayana esforzándose genuinamente por cambiar y enmendar sus errores, sé, sin sombra de duda, que todo el sufrimiento valió la pena. Las lágrimas derramadas, el dolor lacerante, la valentía que tuve que desenterrar desde lo más profundo de mi ser. Todo ello me ha traído hasta aquí. Esta es mi casa, este es mi lugar en el mundo, y nadie, absolutamente nadie, volverá a hacerme olvidarlo jamás.